Cordial saludo en el nombre del Señor Jesús para la Iglesia Preciosa de Versalles, Medellín, en Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Gracias le damos al Señor que nos permite estar de nuevo en conexión con todos ustedes, mis amados hermanos. Así que, hermanos, palabra del Señor tenemos, gracias al Señor. Hay palabra en abundancia, pero sobre todo necesitamos obediencia en abundancia. Porque el que oye la palabra y no la pone por obra es un oidor olvidadizo. Y no queremos ser oidores olvidadizos, queremos ser oidores obedientes de la palabra de Dios. Muy bien, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Les invito para que abramos la Biblia en el libro de los Salmos. Y nos vamos hoy con el Salmo número 6, verso 1 al verso 10. Todos leyendo la palabra del Señor con reverencia en sus casas. Usted va a dejar lo que está haciendo, si está jugando, deje de jugar, si está distraído en otras cosas, y concentrémonos ahora en la palabra de Dios. Con amor, con reverencia. A nuestro Cristo le gusta la reverencia. Salmo número 6, verso 1 al 10. Dice la palabra del Señor así: Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, pues languidezco. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te dará gracias? Cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. Se consumen de sufrir mis ojos, han envejecido a causa de todos mis adversarios. Apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor recibe mi oración. Todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera. Se volverán y de repente serán avergonzados. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Vamos, mis hermanos, a dar gracias al Señor y también a orar, a invocar el glorioso nombre de Jesús. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta hora. Que Él hable a nuestro corazón, que nuestra alma sea edificada, sea alimentada con la palabra del Señor. Todos orando en el nombre del Señor Jesús. Amado Jesús, te damos gracias. Tú eres nuestro Dios y nuestro Maestro. Tú nos enseñas por tu Espíritu Santo. Rogamos en esta hora que abras nuestro entendimiento, que nos des de tu Espíritu Santo iluminación, revelación, inspiración por tu Espíritu Santo. Ayuda a tu siervo a exponer este mensaje con la gracia que tú das, con el poder que tú das, Cristo de la gloria. Mira a cada hermano que tenemos la necesidad de alimentarnos con tu palabra. Enséñanos, edifícanos, consuélanos, exhórtanos, habla a nuestro corazón, moldea nuestra vida, santifica nuestra alma. Sí, Padre glorioso, que tu palabra llegue a cada vida con poder, con gracia, con sabiduría, y que tu nombre sea engrandecido. Salva a estos amigos que están acercándose a ti, que están recibiendo tu palabra. En el nombre glorioso
del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Estamos estudiando en la Biblia una serie que se llama Cristo en los Salmos. En la ocasión anterior estuvimos hablando acerca del Salmo número 5. El Salmo número 5 presenta a Cristo en los días de su carne. Cristo en los días de su carne es el perfecto modelo de la oración, de la santidad, de humildad, de mansedumbre, de obediencia. Así que nosotros hoy estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Debemos seguir ese modelo, debemos seguir ese patrón. No acomodemos a Cristo a nuestra vida. Que nuestra vida se acomode a Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Ahora vamos a estudiar el Salmo número 6. El Salmo número 6 también fue escrito por el rey David, rey de Israel. Este salmo fue escrito para el director del coro con instrumento de cuerda sobre una lira de 8 cuerdas. Y tiene un contenido cristológico maravilloso. Nos presenta a Cristo de una forma exclusiva. ¿Qué hay en el Salmo número 6? En especial, todos los salmos son expresiones del alma. Expresiones del alma de los salmistas que escribieron estos salmos desde sus experiencias personales. Los salmos reflejan diversos estados del alma. Entonces usted en los salmos va a encontrar que hay un estado de alegría, pero también hay estados de tristeza. Que hay estados de gratitud, pero hay estados de olvido. Que hay estados de triunfo, pero hay estados de fracaso. Hay estados de prosperidad y hay estados de escasez. Hay estados de compañía y hay estados de soledad. Hay estados de amistad y hay estados de traición. Todo eso lo encontramos en el libro de los Salmos, donde se reflejan esos estados del alma. Son momentos por los que el alma va pasando. Por eso es muy importante leer los Salmos y aprender las palabras de los Salmos. Muchas de las cosas que están escritas en los Salmos reflejan la realidad nuestra, lo que estamos viviendo, lo que nos está ocurriendo, la situación que cada uno de nosotros vamos enfrentando. Este Salmo de David, donde él expresa un clamor personal que eleva, que presenta delante del Señor. Este salmo se conoce también como el primero de los salmos penitenciales o salmos de arrepentimiento. Uno de los estados del alma que presentan los salmos es ese estado de arrepentimiento del que le ha fallado a Dios, del que ha pecado. Una de las cosas o uno de los grandes atributos que debemos resaltar de nuestro Dios es la misericordia. Quizá el enemigo, cuando alguien ha pecado, ha fallado, le dice al pensamiento, al oído, a la mente, al corazón: ya usted pecó, ya usted falló, ya por usted no hay nada que hacer, usted ya está condenado, usted se va a ir al infierno, usted ya está perdido. Eso es lo que el enemigo puede decir. Pero lo que dice la palabra de Dios es otra cosa. A través de los salmos se pone de manifiesto ese gran atributo de la misericordia de Dios. De tal manera que el Cristo de los salmos es el Cristo de esta iglesia. Es el Cristo nuestro, es el Dios nuestro. Es el Dios que tiene misericordia y que tiene poder para levantar al caído. Dígame bien, Cristo tiene poder para levantar al caído.
¿Qué se requiere? De un verdadero arrepentimiento. Se requiere de dejar de hacer lo malo con una decisión firme. Fíjese lo que dicen verso 1 y 2 de este Salmo número 6. Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, pues languidezco. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Bendito sea el nombre de Jesús. He leído la Biblia en la versión La Biblia de las Américas. Gloria al Señor, una versión muy bonita también. En estos versos que acabamos de leer, el salmista está clamando al Señor por misericordia. Y está clamando al Señor y está reconociendo que merece ser reprendido, que merece ser castigado. Pero le pide al Señor misericordia, que no lo reprenda en la ira, que no lo castigue en el furor. Porque yo le digo, el castigo del Señor con ira es cosa seria. El castigo del Señor con ira es para asolar, para acabar, para destruir, para desmenuzar. Así lo dijo también el profeta Jeremías, según Jeremías capítulo 10, verso 24. Repréndeme, oh Señor, pero con justicia. No con tu ira, no sea que me reduzcas a nada. Tremendo eso. El Señor tiene poder para reducir este mundo a nada. El Señor tiene poder para acabarnos, vea, en un instante. Mirando ese pasaje en otra versión de la Biblia, Dios habla hoy, dice, corrígenos conforme a tu justicia. Y no con ira, pues nos destruirías. Imagínese usted. Y en otra versión de la Biblia que se llama Palabra de Dios para Todos, dice, Señor, corrígenos, pero con moderación, no con ira, para que no nos destruyas completamente. La ira del Señor es cosa seria. Es algo que aniquila. Los juicios que van a venir sobre este mundo son juicios de ira. Son juicios donde va a haber destrucción. Ahora todavía hay misericordia del Señor. Otro pasaje de la Escritura nos dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Es verdad que hay que andar en santidad, es verdad que hay que ser fieles, es verdad que hay que ser obedientes al Señor, es verdad que hay que apartarse del pecado y vivir consagrados para Dios. Eso es verdad. Pero también hay que reconocer que ningún ser humano en la tierra, por consagrado que sea, es merecedor del cielo. Por consagrado que sea, es merecedor de la vida eterna. Porque esas son cosas que no las merece el ser humano. Esas son cosas que solo se alcanzan por la gracia y la misericordia del Señor. En esta hora le estoy predicando a alguien que está caído, a alguien que ha fallado, a alguien que ha pecado, que sepa que en el Señor hoy todavía hay misericordia, que puede clamar como el salmista David, reconociendo su pecado, su falta, reconociendo que el Señor lo puede ayudar, que el Señor lo puede levantar. Gloria al Señor. David no ve ningún medio en el cielo ni en la tierra para huir y escapar de la ira de Dios. Porque no hay manera de escapar de la ira de Dios con recursos humanos. Tanto que escrituras proféticas dicen que si en el
en las estrellas el hombre hiciera su nido, de allí el Señor lo va a derribar. De donde esté el Señor lo va a sacar, porque de su ira humanamente no hay manera de escapar. Solo hay un lugar donde se puede escapar de la ira de Dios, y es en su misericordia. Por tanto, David se acerca a Dios y reconoce que aunque Dios le ha herido, el Señor puede sanarlo. Otra escritura dice que el Señor hace la herida y Él la sana. Él hace la llaga y Él la sana. Gloria al Señor. Entonces David no sale huyendo como Adán, que huyó a la espesura del bosque a esconderse. David no salió huyendo como Saúl, que huyó a donde la divina de Endor. David no salió huyendo como Jonás, que huyó a Tarsi tomando un navío, sino que David acude a la presencia de Dios, acude a un Dios que es justo, que es misericordioso, en defensa de su ira. Por ello David proclama: ten misericordia de mí. Gloria al Señor. Ten misericordia de mí. Entonces David va de un atributo de Dios a otro. Va de la justicia a la misericordia. Y al presentarse delante de Dios, David reconoce con lágrimas su necesidad, su pobreza, su miseria, su impotencia como humano. Reconoce su incapacidad y confiesa delante del Señor. Está diciendo: en la muerte, ¿quién te alabará? En la muerte, ¿quién puede darte gracias? Porque en la muerte no se puede cantar alabanzas al Señor. Algunas personas en su ignorancia, y a veces hasta cristianos, cuando alguien se muere, te dicen: no, es que el Señor se lo llevó porque el Señor lo necesitaba. Y la pregunta es: ¿y el Señor para qué va a necesitar muertos por allá? Un muerto no puede orar. Un muerto no puede predicar. Un muerto no puede evangelizar. Un muerto no puede alabar a Dios. Eso es lo que dicen los salmos. El que está vivo en la misericordia del Señor sí puede orar, sí puede alabar, sí puede adorar, sí puede servir a Dios, sí puede evangelizar y dar testimonio de Cristo, puede predicar y enseñar la palabra del Señor. Entonces David está reconociendo eso, que muerto no le sirve al Señor para nada. Vivo puede servirle de algo al Señor. Y esa humillación de David, ese reconocer la misericordia de Dios, es lo que le abre esa puerta y le provee todas las cosas que el Señor tiene para los que de corazón se arrepienten. Gloria al Señor. El terror de David había aumentado. Y había aumentado tanto ese terror que sus huesos se estremecían. No solamente era un estremecimiento de la carne, sino de los huesos. Y el alma también se le había estremecido. Las columnas del edificio humano son los huesos y estaban temblando. Y el alma de David también estaba triste, estaba angustiada. Porque cuando el alma tiene sentimiento de pecado, basta con ese sentimiento para que los huesos se estremezcan y se angustie el alma en gran manera, y hasta se puede llegar a enfermar la persona. El pecado sin arrepentimiento es cosa mortal. Enferma el cuerpo, enferma el alma. Pero el arrepentimiento en la presencia del Señor puede traer esa salvación y puede traer esa sanidad para el alma y para el cuerpo. A esta hora hay gente que está enferma en el cuerpo porque su alma está afligida por el pecado. Pero en Cristo Jesús hay sanidad.
En Cristo Jesús hay respuesta para el que clama, para el que se humilla, para el que busca de verdad la misericordia del Señor. Gloria al Señor. Fíjese lo que expresó David, o el alma de David, en el verso 3 y 4 de este Salmo 6. Dijo David: mi alma también está muy angustiada. ¿Y tú, oh Señor, hasta cuándo? Vuélvete, Señor. Rescata mi alma, sálvame por tu misericordia. ¡Qué oración! ¡Qué profundidad de esta oración! Esto no sale del estómago. Del estómago sale otra cosa. Lo que sale del alma de David es una expresión profunda. Es algo grande. El alma de David estaba angustiada por causa del pecado. Porque el pecado produce eso: angustia, tristeza, aflicción, dolor, sentimiento de culpa. Y David apela a esa misericordia de Dios y clama al Señor para que rescate su alma. Eso es muy grande, para que rescate, o sea, está reconociendo que el Señor puede redimir, porque eso es lo que quiere decir rescate. Rescate es redención, y ya sabemos que para que haya redención, pues tiene que haber un pago de un precio. El Señor es el Redentor y Él pagó el precio de la redención. El más alto precio no fue plata, no fue oro, no fueron piedras preciosas. Fue su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Entonces David está reconociendo eso, que el Señor puede rescatar su alma. Solo el Señor, por su misericordia, puede rescatar el alma del ser humano que de corazón se arrepiente y se vuelve a Él. Esto es lo que el Dios de los cielos quiere ahora de todos los seres humanos, como está escrito. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Arrepentirse es dejar de hacer lo malo, cambiar de manera de pensar, cambiar de manera de vivir, cambiar de manera de obrar, mejorar las obras, mejorar los caminos. Eso es arrepentirse. Y convertirse es aprender a hacer lo bueno, es hacer la voluntad del Señor, es hacer lo que al Señor le agrada, es poner por obra la palabra del Señor, es agradar al Señor. Entonces hay arrepentimiento y hay conversión, y eso va a traer tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio es salvación. Refrigerio es salvación para el alma, es vida eterna, es paz, es gozo del Espíritu Santo, es llenura del Espíritu Santo, es libertad en Cristo Jesús. Qué bueno es tener el refrigerio del Señor en nuestra alma. Gloria al Señor. Entonces, ciertamente lo que está presentando el Salmo número 6 en ese lenguaje corresponde al corazón de un penitente, de un arrepentido, de alguien que reconoce su pecado y expresa ese dolor, expresa esa humillación y ese aborrecimiento del pecado, porque el pecado hay que aborrecerlo. Usted, mi hermano, no aborrezca al pecador, aborrezca el pecado. Al pecador hay que hablarle de Cristo para que se vuelva al camino de la verdad y encuentre salvación. Miren lo que expresa David en los versos 8 al 9 de este Salmo 6. Dice David: apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. El Señor ha escuchado mi súplica.
El Señor recibe mi oración. Aleluya. Es que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y para ser temeroso de Dios y hacer la voluntad del Señor, hay que arrepentirse. Hay que cambiar. Gloria al Señor. Mis hermanos, este tiempo que tenemos ahora en cuarentena, encerrados en nuestras casas, debemos aprovecharlo para encerrarnos con nuestro Dios, para reflexionar qué hemos estado haciendo mal, en qué hemos estado fallando, en qué hemos estado ofendiendo al Señor, qué es lo que al Señor no le gusta de nosotros. Que esto sirva para nosotros rectificar muchas cosas. Aprovechemos este tiempo de gracia, esta oportunidad que el Señor nos está dando para que en cada uno de nosotros sintamos de verdad la redención de nuestra alma, la salvación de nuestro Dios, la gracia de nuestro Dios, para que cuando Él se manifieste a arrebatar su iglesia, nos vayamos con Él. Gloria al Señor. Entonces, estas son las marcas infalibles del espíritu contrito y humillado que se vuelve a Dios. El arrepentimiento, el dolor, la humillación, el aborrecimiento del pecado y el clamor por la misericordia del Señor para rescate del alma. Oiga bien, al pecado hay que aborrecerlo, porque es que hay gente que ama el pecado, lo ama y se deleita en el pecado. El pecado ofrece un deleite temporal, algo que es pasajero, algo que termina, algo que se acaba. Pero la misericordia del Señor nos ofrece un gozo eterno, que es el gozo de la salvación, que es el gozo del Espíritu Santo de Cristo. Aleluya. Ahora bien, ya sabemos por las Escrituras que el rey David es una hermosa figura de Cristo. Aleluya. Cristo es el verdadero David. Cristo es el verdadero rey de Israel. Entonces, el Salmo 6 no solo habla de David, sino que proféticamente habla de Cristo. Vamos a mirar desde otro ángulo, desde otro punto de vista, este Salmo 6, versos 3 y 4. Mire lo que dice. Mi alma también está muy angustiada. ¿Y tú, oh Señor, hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi alma y sálvame por tu misericordia. Esto es una revelación profética de un clamor profundo que sale de Cristo. En este Salmo número 6, versos 3 y 4, se presenta el alma de Cristo. Así se llama esta meditación de este Salmo 6, el alma de Cristo. Gloria al Señor. Fíjese bien, el alma de Cristo es la que clama en esta escritura profética. O sea que cuando David clamaba estas palabras, más que David era el alma de Cristo. Por decir algo, el Espíritu de Cristo que estaba en David. Fíjense lo que dice en Mateo capítulo 26, 36 al 38. Yo estoy asombrado de la precisión de la palabra del Señor. Estoy anonadado de la armonía de la palabra de Dios, de las Escrituras. Estoy realmente admirado. Me faltan palabras para decir qué grandeza, qué hermosura la palabra del Señor. Fíjese, mire bien, Salmo 6, 3 y 4 con Mateo 26, 36 al 38. Mire cómo dice. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto
que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Qué precisión de esta palabra. Qué maravilla. La palabra de Dios es como un rompecabezas gigantesco. Y es un honor para nosotros que por el Espíritu Santo de Cristo podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y poder ir armando este gran rompecabezas y saber que la pieza clave para que el rompecabezas quede bien armado es Jesús el Cristo. ¿Cómo me asombra lo que David, por el Espíritu, clama en su alma y dice: mi alma también está muy angustiada? Y cómo me asombra lo que Cristo dice allá en el huerto del Getsemaní: mi alma está muy triste hasta la muerte. Gloria al Señor. Qué maravilla descubrir a Cristo en los salmos. Esto es glorioso. Aleluya. Oh, mi alma vibra con esta palabra. Me llena de gozo. Me fortalece. Estaba mirando este verso 38 de Mateo 26 en otras versiones de la Biblia, en Biblia de las Américas. Mire cómo dice: entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En Biblia al Día dice: tengo el alma llena de tristeza y angustia mortal. Quédense aquí conmigo, no se duerman. Oiga, mi hermano, no se duerman. Nueva Traducción Viviente les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Oh, gloria al Señor. Fíjense bien, Cristo Jesús fue a orar a un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní significa lagar del aceite o prensa del aceite. Y en los versos que hemos mirado y los que hay antes y después de este texto bíblico, se denominan la agonía del alma de Jesús en el Getsemaní. Esta escritura, entonces, nosotros debemos mirarla detenidamente, con reverencia, con admiración, con gratitud, con acción de gracias, con alabanza para el Cristo de la gloria. Porque contiene muchas cosas que necesitamos comprender bien. Podemos hacernos varias preguntas. ¿Por qué se entristeció y se angustió en gran manera Cristo Jesús? ¿Qué quiso decir con estas palabras? Mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, ¿qué significa eso? ¿Por qué se apartó de sus discípulos y postrándose sobre su rostro, repitió como hombre a su Padre 3 veces una ferviente plegaria? Oh, bendito sea el Señor. Y entonces, ante esas preguntas solo hay una respuesta. Lo que oprimía, lo que angustiaba el alma de Cristo Jesús, no era el temor a la muerte. No era el temor de ser sus manos traspasadas y sus pies por los clavos herrumbrosos. No era el temor a la corona de espinas. No era el temor a los latigazos. No era el temor a todo lo que iba a ocurrir en el Calvario, a los dolores del Calvario, todo lo que iba a padecer. No.
Cristo Jesús estaba sufriendo la agonía en el huerto del Getsemaní. El alma de Cristo estaba angustiada porque lo que realmente acongojaba el alma de Jesús era el pecado de toda la humanidad que Él estaba cargando sobre su cuerpo, cargando sobre sí, llevando todo el peso del pecado de la humanidad. Es un peso que nadie puede soportar. Es un dolor que nadie puede superar. Solamente lo pudo hacer el Cristo de la gloria, porque solo Él es santo, solo Él es bueno, solo Él es justo, solo Él es inocente. Alabado sea el nombre glorioso de Cristo Jesús. Mire lo que está descrito en Isaías 53 y asócielo con la agonía de Jesús en el Getsemaní. Isaías 53, verso 3 al 12. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su herida fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, permanecerá eternamente, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Escuche esto: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gloria a Dios. Esto es maravilloso. Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Por qué estaba triste el alma de Jesús? ¿Por qué estaba en gran agonía? Porque estaba llevando su pecado y mi pecado, hermano, hermana, amigo, amiga. Estaba Cristo llevando todos nuestros pecados sobre su cuerpo. Estaba sufriendo nuestros dolores. Estaba cargando con todas nuestras enfermedades. Piense qué grande es la obra del Calvario. Cristo en el Calvario estaba llevando los pecados de toda la humanidad, desde el primer hombre que ha existido, Adán, hasta el último hombre que exista sobre la tierra. Ese sacrificio de Cristo, al morir Cristo en el Calvario con los brazos extendidos, tiene ambas direcciones, hacia el pasado y hacia el futuro.
Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. El alma de Cristo estaba angustiada porque vería el fruto de la aflicción de su alma, que iba a haber una iglesia redimida por su sangre. El alma de Cristo estaba angustiada. Esa alma angustiada estaba dando a luz, iba a dar a luz un pueblo redimido por la sangre del Cordero. Un pueblo comprado a precio de sangre. El alma de Jesús estaba angustiada porque iba a dar a luz un nuevo pueblo. Un pueblo arrepentido, un pueblo convertido, un pueblo para gloria y honra y alabanza de su santo nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Somos el fruto de la aflicción del alma de Jesús. Cuando Jesús fue al Getsemaní a clamar, cuando fue al Getsemaní estando en gran angustia, allí en Cristo estábamos usted y yo. Él estaba llevando nuestros pecados, sufriendo nuestros dolores, llevando nuestras enfermedades para rescatar nuestra alma por su misericordia. Oh, gloria al Señor. Ahora analicemos algo bien interesante aquí. Jesús fue al huerto que se llama Getsemaní. Aquí tenemos que mirar, en la Biblia hay dos huertos. Hay dos hombres. Hay un enemigo y hay un vencedor. Dos huertos. El primer huerto es el huerto del Edén. El segundo huerto es el huerto del Getsemaní. Dos hombres. El primer hombre es Adán. El segundo hombre es Cristo. Un enemigo, el Satán. Pero un gran vencedor, Cristo Jesús. Fíjese bien, el primer huerto, el huerto del Edén, donde fue puesto el primer hombre, Adán. Según Génesis capítulo 2, versos 7 al 9 nos informa. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó Dios un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. E hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y todo árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Oh, gloria al Señor. Fíjese, el primer hombre fue puesto en el huerto del Edén, Adán. Primer hombre formado del polvo de la tierra. El Señor sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, el ser humano está compuesto de dos elementos, uno terrenal y uno espiritual o celestial, aliento de vida dado por el Señor. Por eso en el ser humano hay una batalla entre lo espiritual y lo material, entre lo celestial y lo terrenal. Bendito sea el Señor. Ahora, aquí hay algo bien importante que analizar. En ese primer huerto en Edén, donde fue puesto el primer hombre, Adán, allí hubo una batalla contra el Satán, el enemigo de nuestras almas. Pero ese primer hombre, Adán, perdió esa batalla contra el Satán. Y de ahí en adelante el pecado pasó a todos los hombres y como resultado la muerte. Entonces en Adán todos nacimos destituidos de la gloria de Dios, como está escrito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Adán todos nacimos muertos. El ser humano nace con el alma muerta, por así decirlo, porque la paga del pecado es la muerte. En Adán todos nacimos esclavos del pecado.
El ser humano nace en pecado y en la medida que va creciendo se convierte en pecador. En Adán todos nacimos manchados por el pecado. Y entonces ahí es donde viene el segundo huerto, ahí es donde viene el segundo hombre, que es Cristo el Señor. El segundo huerto es el Getsemaní. El segundo hombre es Cristo el Señor. ¿Y a qué viene Cristo el Señor? Al segundo huerto. Viene a librar una gran batalla. Entonces dice Mateo capítulo 26, verso 47 al 56. Mire lo que dice. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Ese fue Pedro. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Oh, gloria al Señor. En el primer huerto, el Edén, el primer hombre, Adán, perdió la batalla contra el Satán. En el segundo huerto, el Getsemaní, el segundo hombre, Cristo Jesús, al pelear la batalla contra el enemigo de nuestras almas, salió victorioso, salió vencedor. ¿A qué fue el segundo hombre, Cristo Jesús, al huerto del Getsemaní? Fue a restaurar lo que fue destruido en el primer hombre. Fue a rescatar lo que el primer hombre perdió. Bendito sea el Señor. ¿Qué perdió? Había perdido su alma. Y con esto no estoy enseñando que Adán se condenó, que Adán se perdió. No, porque luego el Señor lo vistió con túnicas de pieles, mostrando así la misericordia, la redención, la gracia del Señor. Gloria a Dios. Estoy enseñando que lo que Adán perdió en el huerto del Edén, Cristo vino a recuperarlo en el huerto del Getsemaní y en el monte Calvario, donde entregó su vida por nosotros. Oh, gloria al Señor. Echémosle una mirada a Romanos capítulo 5, verso 12 al 21. Abra su Biblia en Romanos capítulo 5, el verso 12 al 21. Mire esta escritura. Muerte en Adán, vida en Cristo. En el huerto del Edén hubo muerte. En el huerto del Getsemaní hubo vida. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesús el Cristo.
Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesús el Cristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos fueron constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesús el Cristo, Señor nuestro. ¡Aleluya! ¡Qué glorioso es esto! La batalla que Adán perdió en el huerto del Edén, Cristo la ganó en el huerto del Getsemaní. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahora, miremos a Cristo en el Getsemaní desde otro ángulo, desde otro punto de vista, según Juan capítulo 18, verso 1 al 11. Mire esta escritura. Habiendo dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, ese es el segundo huerto, el Getsemaní, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús había ido allí a reunirse con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales de los sacerdotes y fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: aquí está la victoria. Ya había orado, ya su alma había pasado por ese momento de clamor, en angustia. Ya había dicho: mi alma está muy triste. Pero un ángel del cielo se apareció para fortalecerle. Y ahora el nazareno pregunta: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Oído, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Aleluya. Oh, alabanzas. Yo creo que allí el Satán también cayó a tierra. Ya se volvió atrás. Los demonios, las tinieblas tuvieron que retroceder ante esa tremenda declaración: yo soy. Alabanzas a Jesús. Es que en el segundo huerto el que estaba no era un hombre terrenal, era el Dios manifestado en carne. Aleluya. El Satán allí perdió la batalla. Los demonios allí perdieron la batalla. El Satán estaba derrotado en el Getsemaní. Y el segundo hombre, que es Cristo el Señor, estaba victorioso. Alabanzas a Cristo el Señor. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Alabado sea el Señor. Ocurrió lo mismo. Pedro sacó espada, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco. Verso 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ir al Calvario era la copa. Ir al Calvario era la voluntad del Padre para Cristo Jesús como hombre. Gloria al Señor. Entonces aquí encontramos algo muy precioso.
El primer Adán pecó en el huerto del Edén. El último Adán o el segundo Adán, que es Cristo el Señor, tomó sobre sí ese pecado y fue al Calvario para hacer la gran obra de la redención en la cruz del Calvario. Gloria al Señor, gloria al Señor. Allí es donde está la redención, esa que clamó el alma de David: rescata mi alma por tu misericordia. Esa misericordia es Cristo Jesús en el Calvario. El alma de Cristo fue angustiada para que nosotros hoy tengamos gozo por su redención, libertad por su redención, paz por su redención. Gloria al Señor. Cristo, por su muerte en el Calvario, ha logrado mucho más de lo que ningún ser humano ha podido lograr. Los beneficios de Cristo, el segundo Adán, son mucho más abundantes que los desastres que heredamos del primer Adán. Es decir, es mucho mayor la gracia de Cristo que el pecado de Adán. Por eso dice la Escritura, ya lo leímos, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esto no se lo esperaba el Satán, porque el Satán no lo sabe todo, no es omnipresente, ni es omnisciente. Es el Cristo de la gloria el que lo sabe todo. Es el Cristo de la gloria el que es omnipresente y es omnisciente. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Por la muerte de Cristo tenemos vida. Por la justicia de Cristo tenemos hoy redención. Tenemos hoy salvación. Por esa gracia maravillosa que se nos ha concedido a nosotros. Si bien la raza humana se deformó por el primer hombre, por Adán, en Cristo Jesús, el segundo Adán, la raza humana que viene a creer al Evangelio es formada de nuevo, es creada de nuevo a imagen y semejanza del Cristo de la gloria. Alabado sea el Señor. En Adán se perdió la comunión con Dios. En Cristo hemos sido restaurados a esa comunión con Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45 al 49. Vamos a leer esto, qué hermoso. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Gloria al Señor, gloria al Señor. Fíjese bien, aquí hay varias cosas. Sin Cristo, todos nos parecemos a Adán. El hombre terrenal, el hombre mortal, el hombre pecador. Pero en Cristo tenemos la imagen de Cristo. Estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Que valga la pena esa angustia del alma de Jesús, del segundo hombre en el segundo huerto. Estamos siendo hechos nuevas criaturas, como está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No volvamos a las cosas del pasado. Las cosas viejas pertenecen al pasado, es decir, está hablando de lo que practicábamos antes, de lo que hacíamos. El pecado, la maldad, la injusticia, las malas obras,
las malas acciones, las malas actitudes. No volvamos a eso. Cristo ha venido para restaurar lo que se perdió en Adán, para crear lo que se deformó en Adán. Cristo ha venido para salvarnos y hacernos a su imagen y semejanza. Permitamos que el Señor nos siga moldeando. Permitamos que el Señor nos siga haciendo a su imagen y semejanza. Permitamos pasar ese proceso. Quizá a veces nos encontramos en angustia, nuestra alma se entristezca, tengamos que derramar lágrimas, sintamos que el alma es como agua. Yo, en mi experiencia personal, han habido ocasiones en que he sentido mi alma como agua y he tenido que poner mi rostro contra el piso y decirle al Señor: rescata mi alma por tu misericordia. Ten misericordia de mí. Mis hermanos, iglesia preciosa de Versalles y en cualquier parte del mundo donde será oído este mensaje, cada uno de nosotros debemos tener un Getsemaní. Cada uno de nosotros debemos ir al Getsemaní, al lagar del aceite, al lugar de la prensa. El alma de Cristo fue pasada por la prensa, pero dio como resultado una iglesia redimida por su sangre. Quizá el alma nuestra tenga que pasar por ahí también. Tengamos un lagar del aceite, es decir, un lugar de oración. Un lugar donde vamos con el corazón contrito y humillado, donde vamos con el espíritu quebrantado, con el espíritu angustiado, y allí podamos clamar y con toda libertad podamos decirle: Señor, mi alma está muy triste, mi alma está muy angustiada, me pasa esto, aquello, lo otro, lo de más allá, estoy triste por esta situación, por estas cosas, y derramemos con toda confianza nuestra alma delante del Señor. Estoy seguro que en Cristo vamos a encontrar fortaleza, vamos a encontrar consolación, vamos a encontrar sanidad, vamos a encontrar fortaleza. Oh, qué bueno es tener a Cristo en nuestro corazón. Y concluye el Salmo número 6, verso 9 al 10. Concluye con unas palabras que deben llenarnos de gozo y de confianza. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor recibe mi oración. Todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera. Se volverán y de repente serán avergonzados. Oh, gloria al Señor. Si hablamos de David, los enemigos de David quedaron en ridículo, fueron avergonzados. El Señor levantó a David, restauró a David, perdonó a David. El Señor ayudó a David. El Dios que ayudó a David es el Dios que ayuda a esta iglesia preciosa. Si hablamos de Jesús, el alma de Jesús, angustiada, el alma de Cristo, Cristo el segundo hombre en el segundo huerto, peleando esa gran batalla, obteniendo esta gran victoria para nosotros, yendo al Calvario a sufrir todo lo que sufrió. Su súplica como hombre fue oída. Fruto de eso es que hay una iglesia preciosa, redimida, comprada con la sangre de Cristo Jesús. Sus enemigos fueron avergonzados, quedaron derrotados. En el Calvario el Cristo de la gloria venció al Satán, venció a los demonios. Y aunque el pueblo hizo mofa, hizo burla, el Cristo de la gloria, aunque allí desnudo, aunque crucificado en debilidad como hombre, estaba victorioso, estaba vencedor. Alabanzas a Cristo el Señor. Y si hablamos de nosotros, podemos ir con toda confianza a nuestro Getsemaní, a nuestro lugar
y postrarnos de rodillas o tirarnos al piso, poner nuestro rostro contra el suelo y en medio de nuestra angustia clamar y tener esa certeza de este salmo: el Señor ha escuchado mi súplica, el Señor recibe mi oración y el Señor nos ha de levantar victoriosos sobre nuestros enemigos. Ese es el Cristo que tenemos. Esa es la palabra del Señor que nos da fortaleza, que nos da consuelo. Alabado sea el Señor Jesús. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Qué hermoso todo lo que el Señor nos va revelando, nos va descubriendo en el libro de los Salmos. Recuerde, Cristo en los Salmos. Démosle gracias al Señor. Si usted está pasando por una angustia, una tristeza, permita que el Señor le consuele en esta hora. Si ha caído, recuerde que si se arrepiente y se vuelve a la misericordia del Señor, el Señor puede restaurarle, el Señor puede ayudarle. Oremos al Señor y vamos a orar también por el hermano José Domingo, que está de cumpleaños. Que el Señor le ayude, lo bendiga, lo guarde, le conceda muchos años más de vida. Amado Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos haces entender mucho más que somos el resultado, el fruto de la aflicción de tu alma. Gracias, Señor Jesús. Tu alma fue angustiada, entristecida hasta la muerte por el peso del pecado de toda la humanidad que cargabas sobre tu cuerpo. Gracias, Señor, por ir por nosotros al Getsemaní, por ir por nosotros al Calvario. Gracias, Cristo glorioso. Nos gozamos en esta redención que nos has dado, en esta salvación, en esta vida eterna. Mira, Señor, tu iglesia aquí en Versalles y en cualquier lugar donde se invoca tu nombre. Ten misericordia, fortalece tu iglesia. Ayúdanos en las pruebas, consuélanos, fortalécenos en las angustias. Ayuda a los hermanos que en esta hora están librando una batalla, que están entristecidos, angustiados. Consuélalos, Señor. Llénalos de paz, de gozo. Si alguno ha fallado, ha pecado, restáurale. Levántale, Padre Santo. Vuélvelo a tu misericordia. Corrígelo, Padre Celestial, con tu justicia. No lo reprendas en tu ira, en tu furor, porque lo acabarías, lo aniquilarías. Ten misericordia, Cristo de poder. Ten misericordia, Cristo glorioso. Aleluya. Amén, amén. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Mis amados hermanos, así llegamos entonces al final de nuestra transmisión en vivo. El Señor les bendiga, les amo de corazón.